Que el Señor les bendiga. Siempre agradecemos el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes y lo aprovechamos. Les invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, el verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Cuando lo tienen, hacemos la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos, Padre. Nos inclinamos delante de ti y de tu palabra, rogando que me asistas, rogando que pueda ser claro a la hora de comunicarla. Padre, ruego por la obra de tu Espíritu Santo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, para amarte como tú eres digno de ser amado. Padre, agradecemos por este tiempo y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ustedes saben que estamos en temas libres y hoy vamos a compartir solamente este versículo. Me gustaría empezar con una ilustración. Hace algunos años atrás, 5 misioneros estadounidenses fueron a la selva de Ecuador a predicar el evangelio a una tribu salvaje y muy peligrosa que había allí en ese lugar. La mayoría saben cómo terminó esta historia, como muchas de las historias de los misioneros. Ellos fueron asesinados, cada uno de ellos. Terminaron como mártires por causa de Cristo y por causa de llevar el evangelio a ese lugar. Ahora, lo que muchos no mencionan acerca de esta historia, o se habla muy poco, es que estos misioneros, al ir a ese lugar, en Colombia, a esa selva peligrosa, ellos iban preparados, ellos iban armados. En otras palabras, ellos tenían cómo protegerse. Tal parece, según cuenta la historia, que en el momento crucial de sus vidas, cuando ellos iban a ser atacados por esta tribu con lanzas, cuando iban a quitarles sus vidas, ellos decidieron no usar sus armas. Tenían cómo protegerse, pero no lo hicieron. Y uno se imagina a ellos llegando a ese lugar, llevando el mensaje de salvación, llevando las buenas nuevas, el mensaje de esperanza. Y ellos fueron atacados y ellos fueron asesinados, cada uno de ellos, los 5, con lanzas. Sin embargo, ellos decidieron no proteger sus vidas. Ahora podríamos pensar, ¿cuál era el pensar de estos misioneros? ¿Cuál era el sentir? ¿Qué es lo que había en el corazón? ¿Qué es lo que pesaba en la vida de cada uno de estos misioneros? Y quizás pudiéramos verlo reflejado en una de las frases que dijo uno de ellos, el más conocido. Jim Elliot se llama. Muchos lo habrán escuchado o leído, quizás la historia que cuenta su esposa también. Pero él dice de la siguiente manera: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Mis hermanos, es obvio que estos misioneros tenían bien en claro en sus mentes y en su corazón el propósito de sus vidas y también el propósito y el significado de su muerte. Lo sabían, no estaban dudando. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes con el texto que hemos leído de Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol lo expresa de una manera breve pero especial, muy especial.
Y me gustaría compartirlos con ustedes este texto haciendo dos preguntas, contestar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa vivir es Cristo? Y la segunda, ¿cómo es posible que morir sea ganancia? Y en el final veremos las implicaciones de estas preguntas. Comencemos allí en la primera pregunta. ¿Qué significa vivir es Cristo? ¿Qué significa? Significa que Cristo es el centro de nuestras vidas, que sin Él nada tiene sentido, que Cristo es el origen y meta de nuestra existencia. Él es el motivo, Él es el propósito por el cual nos movemos. Él es nuestro tema, Él es nuestra esperanza. Nuestro principal anhelo es su gloria, su evangelio, sus planes, su voluntad, su conocimiento, su comunión, su amor, su misericordia. Él es el centro de todas las cosas. Podemos tener absolutamente todo debajo de este sol donde nosotros vivimos en este mundo, pero hermanos, si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada, absolutamente nada. Podemos ser de aquellos que aún debajo de este sol, de este lado del sol, no tenemos nada, pero lo tenemos a Cristo. Y si lo tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. No necesitamos nada más, lo tenemos a Él. Tenerle a Él es el anhelo de nuestras almas. El valor de todas las cosas que podamos obtener o lograr en este mundo, ante Él se desvanecen. El brillo de las cosas de este mundo, ante la presencia y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, se opacan, se desvanecen, se disminuyen. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 7 y 8, un texto muy conocido. Si ustedes lo pueden buscar ahí un poquito más adelante, ahí en sus Biblias. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Siempre aclaramos cuando citamos este texto lo que no está queriendo decir el apóstol Pablo. No quiere decir que nada tiene importancia. No es lo que está enseñando. No es que todo lo que nosotros logramos, nuestras metas, las cosas que podemos obtener y alcanzar en este mundo, no tiene nada de sentido, no tiene fundamento, es vano. No está diciendo eso, ni siquiera menciona eso. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es ver todos sus logros, todas sus metas, todo lo que ha alcanzado en este mundo, pero lo comparo con Cristo, dice él, entonces eso es basura. Eso no tiene ningún peso comparado con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Ahora, mi hermano, si Cristo es el centro de nuestras vidas, amén. Si Cristo es el centro de nuestras vidas, si Cristo tiene el mayor valor para cada uno de nosotros, amén. Si Cristo es lo más preciado que nosotros tenemos en este mundo, ya no somos nosotros, ya no es nuestra vida lo más importante. No son nuestras metas lo más importante, lo que yo pueda obtener, lo que yo pueda alcanzar. En el lugar donde yo pueda ir, no es la prioridad de nuestras vidas, si Cristo es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no es compatible con alguien que dice que su vida es Cristo. Las demás cosas toman en segundo plano y Cristo toma el centro de nuestras vidas, de nuestra existencia. Pero aún, hermanos, aún siendo cristianos, siendo rescatados de nuestra vana manera de vivir, aún sabiendo y teniendo la esperanza de que estaremos con Él, aún luchamos con las cosas que sacan a Cristo del centro de nuestras vidas.
luchamos, sin lugar a duda. Y no voy a ser hipócrita, mis hermanos. Un texto como este me humilla porque sabemos que hay muchas áreas de nuestras vidas que Cristo no es el centro, que Cristo está en segundo plano, pero luchamos, aún siendo cristianos. Luchamos con el pecado, luchamos con nosotros mismos, con nuestros placeres, con nuestra comodidad, con nuestra apatía muchas veces, con nuestro orgullo. Luchamos con eso porque es lo que saca a Cristo del centro de nuestras vidas. Aún. Y esto es algo que pasaba también en las Escrituras. Pablo lo menciona. Miremos allí Filipenses capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque todo buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si nosotros fuéramos sinceros, como hoy hablaba nuestro hermano acerca de nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón. Si fuéramos sinceros, mis hermanos, si viviéramos en la época en la cual el apóstol Pablo está hablando, ¿en qué grupo nosotros estaríamos? ¿Dónde nos colocaríamos? ¿En aquellos que buscan sus propios intereses? ¿O en aquellos que buscan los intereses de Cristo y su gloria? ¿En qué grupo estaríamos, siendo sinceros? Fue precisamente por esa centralidad en nosotros mismos que Cristo vino a morir. Fue precisamente por eso que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por la realidad de nuestras vidas egoístas, mis hermanos. Pablo lo dice. En 2 Corintios capítulo 5, verso 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso vino Cristo, por nuestras vidas centradas en nosotros mismos. Por eso derramó su sangre. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Entonces empezamos a decir, bueno, y sacamos una lista larga de reglas y decimos, bueno, el cristiano no hace esto. El cristiano no practica esto. El cristiano no va a tal lugar. El cristiano no. Y sacamos nuestras listas. Y sacamos la lista de lo que sí hace el incrédulo. El incrédulo sí, el incrédulo hace esto, el incrédulo practica. Pero esa no debería ser la pregunta fundamental que deberíamos hacer. La pregunta debería ser, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vives? Y ese es el gran problema, mis queridos hermanos, que desde muy pequeño lo tenemos. Nacemos con la inclinación de vivir para nosotros mismos. Usted puede, aquellos que tenemos niños pequeños, vemos allí cuando ellos están jugando con sus juguetes, vemos allí el corazón de nuestros niños egoístas, centrados en sí mismos, quieren todo para ellos, quieren toda la atención. Y esa es la realidad de nosotros también cuando nacemos. Constantemente centrados en nosotros mismos. Una inclinación por nuestra pecaminosa naturaleza. Y cada vez que crecemos más nos arraigamos a esto. Más y más centrados en nosotros mismos, buscando primeramente el bien de nosotros. Queremos que todas las cosas giren alrededor nuestro, centrado en cómo me veo, cómo me siento, qué tan popular soy. La tendencia de nuestra naturaleza caída es no pasar desapercibido en este mundo. Pero Pablo dice algo lo contrario. Pablo dice algo extremadamente ofensivo para nuestro egoísmo, para nuestra vida. Dice, para mí vivir es Cristo. Eso es lo que le dice a su vida. Para mí vivir es Cristo. Y mi hermano, afirmaciones como esta, todo creyente que conoce su Biblia
y lee y escucha una afirmación como esta, dice, está de acuerdo. Y dice, amén, para mí el vivir es Cristo. Amén. Pero sin lugar a duda, cuando nosotros vemos algunas de las implicaciones de esta declaración, en la misma vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es vivirlo, muy distinta. Me gustaría mencionar algunas cosas, algunas implicaciones en la vida del apóstol Pablo. Si usted quiere buscar los textos, yo los voy a leer, así no nos detenemos tanto allí. Pero 2 Corintios capítulo 1, verso 8, dice el apóstol Pablo: porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esa es la primera implicación. La implicación, según el apóstol Pablo y la vida del apóstol Pablo, es estar dispuesto, aun si es necesario, mi hermano, aun si es necesario, perder nuestras vidas terrenales. Ese es el peso de declarar que mi vida es Cristo. Miremos allí 2 Corintios capítulo 4, verso 8 al 11. Dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Implicación número 2, dispuesto a ser maltratado por no negar a Cristo. Un texto, el último, en 2 Corintios, capítulo 11, y ese sí me gustaría que lo leamos juntos. 2 Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. ¿Soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces. En peligros de río, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Mire lo maravilloso, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo. Tercera implicación es, dispuesto a trabajar hasta el cansancio, dispuesto a servir al Señor, dispuesto a ser privado de mi libertad, dispuesto a ser maltratado, dispuesto a desvelarme por Cristo, dispuesto a pasar peligros, dispuesto a pasar por aflicción, por escasez, por hambre, dispuesto a que todas estas cosas que pudieran pasarme pasen a segundo plano. ¿Para qué? Para que haya el peso primeramente del amor por su iglesia.
Vieron ahí al apóstol Pablo describiendo toda la situación de su vida, aunque tenemos muchos otros textos más. Pero sin embargo, él resalta algo. No se detiene en cada una de sus aflicciones, sino que en el apóstol Pablo había un peso por cada uno de sus hermanos. Amaba a la iglesia. Para mí el vivir es Cristo, dice él, y lo respalda con su vida. Mis hermanos, no es que si cada uno de nosotros no pasamos por esta circunstancia, no estamos viviendo para Cristo. No es eso, no es lo que enseñan las Escrituras. Pero sí debe haber una disposición en cada uno de nosotros, que si tengo que pasar algunas de estas circunstancias, si el Señor en su soberana voluntad me hace pasar por alguna de estas circunstancias, o quizás toda, diré, sí, lo haré por Cristo. Sí, lo haré. Tener una disposición en mi corazón de poder hacerlo. Este es el peso, mi hermano, de declarar esta verdad. De decir con nuestros labios y nuestra boca que vivir es Cristo. Es un estándar alto que debe ser sostenido con nuestras vidas. No es una simple declaración. Y el apóstol Pablo lo deja en claro en cada una de las circunstancias que le vivió pasar. Me gustaría responder la segunda pregunta. ¿Cómo es posible que morir sea ganancia? ¿Cómo es posible? Algunos de nosotros podemos decir, bueno, si sucede esto o aquello, o viendo una serie de resultados, teniendo al frente nuestro, podemos determinar lo que si alguien ganó, si alguien perdió, si es ganancia, si es pérdida, podemos hacerlo. Pero nadie de una forma natural piensa que morirse sea una ganancia. Nadie. Que hay una ganancia en morir, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Eso es contranatural. Es contra nuestra naturaleza. Y aunque el apóstol Pablo no está tratando el tema de la muerte, ni él ahonda profundamente en el tema, ni versículos anteriores ni posteriores habla de esto. La verdad que lo que poco habla acerca de la muerte está en conformidad, está en compatibilidad con la vida que él lleva, con aquel que él quiere estar, va en compatibilidad. Hermanos, si Cristo es lo más importante, y vuelvo a repetir, para cada uno de nosotros, entonces cuando partamos de este mundo, le vamos a poder disfrutar plenamente a Él. Sin los impedimentos del pecado que aún seguimos luchando, sin nuestras limitaciones. Tan pronto cerremos los ojos en este mundo, todo lo que hemos anhelado, todo lo que hemos deseado, todo lo que hemos honrado y hemos servido en esta vida estará frente nuestro. El soberano y el incomparable, eterno y maravilloso Salvador de nuestras almas estará enfrente nuestro. Estaremos en su presencia y podremos observar todas las bendiciones y las realidades y las afirmaciones que nos muestran las Escrituras de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Habrá gozo completo por toda la eternidad, para siempre en la presencia del Señor. Inmediatamente se apague la lámpara de nuestras vidas en este mundo. Pensamos allí en la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, donde nuestro Señor oraba de esta manera. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Veremos a Dios cara a cara, disfrutaremos de nuestro Salvador por toda la eternidad, sin ningún impedimento, sin restricciones. Ahora la pregunta es,
¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos? Que muchas veces no vivimos a la luz de esta verdad. Y somos sinceros, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que no vivimos a la luz de cada una de estas verdades. Creo yo que la realidad de este mundo, la que nos rodea, nuestra cultura, la tecnología, las luces, el disfrute de las cosas de este mundo, los buenos momentos que pasamos, nos hacen estar cómodos en este lugar. Nos fascina este lugar. Y aunque no estoy diciendo que todas las cosas son malas, aunque no estoy diciendo que todas las cosas que podamos hacer son malas en sí mismo, porque Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos y que la usemos para su gloria. Pero en muchas ocasiones estas cosas han sacado de nuestra atención nuestra morada eterna, nuestra centralidad que debería ser Cristo y su gloria. Pero hermano, de todas maneras hay esperanza para nosotros. Porque cuando reenfocamos nuestra vista a la realidad futura que nos espera, podemos decir que morir es ganancia. Cuando miramos las Escrituras y vemos a Cristo allí dando su vida por cada uno de nosotros, cuando refocamos nuestras vistas en el Evangelio, podemos ver que nuestra partida de este lugar es ganancia. Hay una ganancia en eso. Porque el tesoro más preciado para cada uno de nosotros, lo que queremos alcanzar es Cristo. Por eso es ganancia. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado acerca o hablar de Matthew Henry? ¿Habrán escuchado? Quizás habrán leído algunos de sus libros. Él era un siervo del Señor del pasado y hoy nosotros disfrutamos de muchos de sus escritos. En una ocasión se le ocurrió la idea de escribir en vida unas palabras para que fueran consideradas luego de su muerte. Mire lo que él dice. Cuando él murió, sacaron el escrito y lo leyeron. Dice la carta. La leo. ¿Te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi Padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar hace muchos años. No en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. Mi tiempo de siembra acabó, estoy cosechando, mi gozo es como el gozo de la cosecha. Quisiera saber cómo va todo conmigo. Veo a Dios, no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi dulce Redentor. Estoy cantando aleluya a aquel que se sienta sobre el trono y estoy constantemente alabándole a Él. ¿Quisieras conocer qué compañías tengo? Es mejor que la mejor de la tierra. Aquí están los santos ángeles, los espíritus de los justos redimidos, con muchos de mis antiguos conocidos, con los que trabajé y oré. Y aquí habían llegado antes que yo. Finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo esto va a seguir? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de muchos años o siglos será tan nuevo como ahora y aún mejorará en el día de Cristo. Por todo ello, no me lloren. Esas son las palabras que Él quiso que consideren. Mis hermanos, no sé si he logrado contestar las dos preguntas. ¿Qué significa vivir es Cristo? ¿Y qué significa o cómo es posible que morir sea ganancia? El Señor pueda hablar a sus corazones a través de su palabra, pero, mis hermanos, si nosotros queremos decir, como el apóstol Pablo, si somos sinceros, que vivir es Cristo y morir es ganancia, yo lo quiero hacer. Tenemos que tomar ciertas actitudes sobre nuestras vidas. Esa declaración debe ser una realidad en nosotros. Es por lo que he orado y es por lo que
he orado por ustedes, que esa verdad de Filipenses 1:21 sea una realidad en nuestra iglesia, de cada uno de nosotros. No debe ser una campaña, una frase de campaña política. Ustedes saben que los políticos prometen y prometen, pero todos sabemos que al final eso es una farsa, es una mentira. Pero no debe ser así con esto en nuestras vidas. Mis hermanos, debemos ser congruentes con el evangelio que proclamamos, con el Cristo que anunciamos. Nuestras prioridades deben cambiar. La forma en la que usamos nuestro tiempo debe cambiar. La forma en que usamos nuestros recursos debe cambiar. Debemos preguntarnos constantemente qué le trae más gloria a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de preguntarnos continuamente qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo hacer, Debemos preguntarnos qué quiere Cristo que yo haga con mi vida. ¿Cuál es su voluntad y no la mía en las circunstancias que me toque pasar? Yo no puedo decir que vivir es Cristo cuando estoy viviendo para mí mismo, cuando mi vida y todo lo que hago entorna en mí mismo, en lo que yo quiero obtener, en lo que yo quiero alcanzar. Hay una canción que se llama Solo una vida. Y siempre digo lo mismo, no la voy a cantar porque soy pésimo y quiero que terminen de escuchar el sermón. Pero voy a leer parte de su letra. Dice así: solo una vida pronto pasará. Solo lo que es para Cristo durará. Solo un momento para hacer su voluntad. Dad a Cristo todo, es lo único que hacer cuando se tiene una vida. Para que morir, mis hermanos, sea ganancia, tenemos que entregar nuestras vidas a nuestro soberano y Salvador, maravilloso Señor. Y que Él nos pueda bendecir para que podamos cumplir y declarar que mi vida es Cristo y que morir es ganancia, respaldarlo con nuestro andar en este mundo. Que podamos vivir para Él. Que podamos hacer como ese niño que va a última hora a ese kiosco con una sola moneda y está ahí viendo qué se puede comprar. Y el dueño se impacienta y quiere que compre rápido y lo apura. Y el nene lo mira y le dice: es que no sé qué comprar, estoy viendo qué es lo mejor que me puedo comprar. Y es esa actitud que tenemos que tener con nuestras vidas. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para Cristo en esta vida? Tenemos una sola y es para Él. Amén. Padre, te pedimos perdón